Bueno, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta 16ª conferencia de Derecho y Sociedad de este año 2025. Muchísimas gracias por su presencia. Bienvenidos. Este es un espacio pues profundamente importante para ir ampliando el debate y de alguna manera también colaborar en los procesos de investigación que están llevando a cabo pues nuestros estudiantes tanto del doctorado como de la maestría de investigación. El día de hoy, pues contamos con la presencia de Pablo Andrés Heredia Guzmán. Él es becario y candidato a PhD, a doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, es máster en Filosofía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona y docente universitario externo en la Maestría de Filosofía Política y Ética de la Universidad Politécnica Salesiana. Actualmente se desempeña como director del área de titulación del Instituto Superior Tecnológico San Antonio TESA. Su investigación se centra en la relación entre crisis climática, pobreza estructural, arquitectura institucional y teorías contemporáneas de la justicia. Su tema pues es profundamente evocativo, es pobreza, infortunio, suerte o injusticia, un análisis desde las instituciones, el derecho y la ética. Bienvenido, mi estimado Pablo Andrés. Pues puedes iniciar comentándonos sobre los avances de tu proceso de investigación. Bien. Y con posterioridad pues trataremos de emitir algún comentario que espero pues contribuya en todo este proceso. Bien. Bienvenido, sí. Muchísimas gracias por la introducción. Quisiera agradecer a mis compañeros de doctorado por estar aquí, a mis profesores, y también dar un agradecimiento a Claudia Storini por facilitar estos espacios. Agradezco igualmente a mis compañeros de maestría. Muchísimas gracias por estar aquí. Lo que yo hoy les voy a presentar es un acercamiento a mi tesis doctoral, centrándome básicamente en lo que va a ser el enfoque y cuáles van a ser esos potenciales resultados. Pero antes de ingresar en esa discusión de resultados y cuál va a ser el enfoque, voy a presentar algunas preliminares teóricas para abordar este tema que yo lo he intitulado Infortunio, Suerte o Injusticia, un análisis desde las instituciones, el derecho y la ética. Debo de comentar que este tema debe también su razón de ser, la motivación que se encuentra detrás de este tema, es mi formación en ética, así como en filosofía y en sociología política. Pienso que fue esa formación en ciencias sociales como humanidades lo que me condujo a establecer este tipo de entramado teórico para abordar un tema que en mi opinión constituye ser un tema de primer orden, dado principalmente por los avances tecnológicos, los ritmos de la industrialización, el crecimiento económico que actualmente percibe el mundo global. Es un tema de primer orden en la medida que la pobreza, como yo voy a destacar aquí y desde una perspectiva ética, filosófica, la ética constituye un mal innecesario de acuerdo con la definición de Peter Singer. ¿Y por qué constituye ser un mal innecesario? Por lo que había sostenido al principio. Tenemos ahora la suficiente fuerza económica y los suficientes avances tecnológicos para erradicar un flagelo de este tipo, o al menos eso es lo que se concibe dentro de la teoría moral. Bien, la introducción, si me permiten dar lectura, abre con esta pregunta. ¿La pobreza es un accidente del destino, el resultado de malas decisiones individuales? Por ahí podemos presentir el eco de Working, o la consecuencia inevitable de estructuras diseñadas para perpetuar la desigualdad. Esa pregunta, como se podrá entrever, no solo es filosófica, sino profundamente política, económica y jurídica. Durante siglos, cuando se carecía de investigaciones serias sobre la pobreza, sobre las interposiciones de la movilidad social, la pobreza fue considerada como un acto voluntario. Se ha sido explicado como una cuestión de infortunio, falta de esfuerzos, mientras que otros la han atribuido a la suerte, como una lotería en la que algunos nacen con privilegios, otros sin oportunidades. Ese es el núcleo, en mi opinión, es el núcleo fuerte de mi investigación. Marcar ese límite hasta dónde la pobreza puede ser considerada como injusticia, y para eso, como vamos a revisar más adelante, se trata de un caso de injusticia estructural. Para teóricos como Iris Marion Young,
la pobreza es el resultado de una injusticia estructural. Pero para el caso de Dworkin, que tiene una mirada crítica muy interesante sobre esta línea delgada entre infortunio e injusticia, solo determinados casos deberían ser tomados como injusticias, mientras que otros, cuando participa, cuando hay voluntad, no deberían ser considerados como injusticia. Y si ustedes se fijan, la clasificación, la categorización, el tipo de enjuiciamiento que se tenga sobre estos casos de pobreza, si es injusticia o si es infortunio, van a depender de esta categorización, de este tipo de enjuiciamientos, va a depender el tipo de políticas, el tipo de asistencias que se apliquen. De modo que ahí encontramos algunos elementos que nos permiten dimensionar cuál es la importancia que reviste este problema en la actualidad. Y del otro lado, si no es suerte, si no es infortunio, entonces existe otra posibilidad. Y puede ser que la pobreza no es un accidente ni un capricho del azar, sino el producto de un sistema institucional y jurídico que la sostiene activamente. Este trabajo plantea que las instituciones y el marco jurídico no son neutrales. De hecho, es donde yo quisiera ingresar en discusión si las instituciones y el marco jurídico histórico que se ha establecido en Ecuador es neutral, es la pregunta. ¿Ha participado en generar justicia o más bien este marco jurídico, este marco institucional, político, económico, más bien ha contribuido en la reproducción de la pobreza? Para esto, yo tomo la teoría de Daron Acemoglu, que como ustedes saben, premio Nobel en Economía y que se destacó principalmente porque demostró cómo las instituciones tienen un papel, si bien no sustancial, pero un papel fundamental en la reproducción de la pobreza. Y del otro lado, para que esta tesis no sea una réplica de Daron Acemoglu, involucro lo que yo denomino un análisis, o bueno, lo que denomina Thomas Pogge como análisis institucional moral. Es decir, a la teoría de Daron Acemoglu, es decir, esta revisión histórica, ese análisis comparativo de política económica, yo lo llevo a otro nivel, a un nivel complementario que es más bien el análisis institucional moral, que lo cristaliza Thomas Pogge, pero cuyos cimientos ya se encuentran dentro de la teoría de John Rawls, que como ustedes recordarán, el objeto de la justicia, como manifestó en no pocas ocasiones John Rawls, dijo, es las instituciones. De ahí que yo considere que el análisis moral debe centrarse en las instituciones. Más adelante, voy a precisar cuáles son esas diferencias entre análisis interactivo y análisis moral institucional. Entonces, ese es el marco de la problemática, como ustedes pueden ver. El núcleo fuerte, el núcleo llamativo, lo interesante de esta tesis radica en que involucro análisis económico y análisis institucional moral. De este marco se desprenden las siguientes preguntas. ¿Hasta qué punto el derecho y las instituciones en Ecuador han sido un mecanismo de justicia o por el contrario un instrumento de perpetuación de la pobreza? Esa pregunta debe ser respondida en términos teóricos. Se trata de analizar cortes, de analizar leyes, de analizar políticas económicas que se han establecido en determinados periodos que, de acuerdo con la nomenclatura de Daron Acemoglu, los referiríamos como periodos críticos. Particularmente es en esas coyunturas críticas en las cuales surgen preguntas, interrogantes relativas: ¿qué tipo de derecho, qué tipo de leyes, qué tipo de políticas económicas se construyeron y cómo esas políticas o bien participaron en la construcción de una sociedad justa o más bien fueron políticas económicas y leyes que favorecieron a determinados grupos en detrimento de grandes porciones de la sociedad? Seguido a eso, otra pregunta, pero ya de carácter más filosófico sería: ¿pueden ser enjuiciadas moralmente las instituciones? Aquí ingresamos dentro de un punto interesante dentro del debate, porque habitualmente lo que se ha enjuiciado son personas responsables de sus acciones, mas no se han enjuiciado instituciones. Esta pregunta, al menos hasta donde yo la tengo entendido, fue inaugurada por Hannah Arendt, quien dijo: ¿pueden ser enjuiciados también sistemas o solo pueden ser enjuiciadas moralmente y jurídicamente personas? Entonces, con esto también pienso que estoy abriendo un importante punto, no solo dentro de la filosofía
política, dentro de la teoría moral, sino que también estoy abriendo una pregunta interesante, en mi opinión, dentro del ámbito de las ciencias jurídicas. Y sumado a esta pregunta, encontramos la siguiente: ¿se puede enjuiciar moralmente a los responsables del diseño de instituciones que perpetuaron la pobreza? ¿Cuáles deben ser las reparaciones del daño? Si en este análisis institucional moral se encuentra que efectivamente hay responsables, hay grupos, ¿cuáles deben ser ese tipo de reparaciones que tienen o que se tiene que iniciar para subvertir el daño como lo es la pobreza? Atendiendo que la pobreza, nuevamente lo digo en lenguaje filosófico, se entendería como un flagelo innecesario. Bueno, esta lámina está más corta, pero ¿cómo y qué se espera lograr con esta investigación? Primeramente, para lograrlo, opto por un enfoque interdisciplinario que, como ustedes ya podrán haber entrevisto, involucra derecho, economía, ética, filosofía, política. ¿Cuál va a ser el foco de análisis? Me voy a centrar en el análisis de leyes históricas. Comprende también un análisis histórico de políticas económicas que, como les había manifestado, políticas económicas que potencialmente participaron o no en la perpetuación de la pobreza. Y después de eso se trata de enjuiciar quiénes fueron los responsables. Lo hicieron teniendo conocimiento de las potenciales causas. Y aquí lo que yo puedo adelantar es que cuando se trata de análisis institucional moral, se tiene que pensar contrafácticamente. Es decir, ¿cómo hubiese sucedido si se hubiesen aplicado otro tipo de leyes? ¿Qué hubiese pasado con los cuadros de pobreza si se hubiesen construido otro tipo de políticas económicas? ¿Qué hubiese pasado si se hubiese incrementado los controles sociales o la participación de mayores segmentos de la población? O sea, son este tipo de preguntas las que surgen en mi investigación. Y de ahí que yo califique y pueda sostener que efectivamente este tipo de preguntas pueden dar lugar a un análisis institucional moral, identificando potenciales responsables. Como había manifestado, se lo pueden ver en el recuadro celeste, yo sé que es pequeña la letra, pero este es una suerte de diagnóstico. Voy a partir como una suerte de diagnóstico en el cual se identifican los actores que se encontraron detrás de esas leyes y políticas. Y ahí, nuevamente, sostengo este tipo de preguntas. ¿A qué intereses respondieron? ¿A qué grupos obedecieron? Y eso por una parte, es un diagnóstico moral que luego tiene que dar lugar a lo que yo denomino un marco crítico que permita repensar las bases normativas y estructurales de un sistema equitativo. Como pueden ver, se conjuga el diagnóstico moral con un marco normativo propuesto en términos de ética y en términos de derecho. Y si en este diagnóstico encontramos que la pobreza es el resultado de un infortunio, poco se puede hacer a nivel político, más bien aquí ingresaría la categoría de asistencia. Eso hay que diferenciarlo, hace working, que cuando se trata de, no todo se puede ser calificado como problemas de injusticia. Si todo fuese calificado como problemas de injusticia, se deberían de iniciar todo tipo de reparaciones. Pero efectivamente hay casos en los que participa la voluntad del sujeto, casos desafortunados, casos del infortunio. Entonces ahí se abre también otro tipo de pregunta interesante. Este tipo de casos, cuando no participa, cuando no es el resultado de una injusticia estructural, ¿qué tipo de acciones se tienen que iniciar? ¿Es asistencia? ¿Qué se debe de iniciar? Y para continuar, este es el marco teórico, es como un poco pequeña la letra. Voy a detenerme en los conceptos que yo he empleado, los que yo voy a emplear, los conceptos que yo recojo, primeramente del análisis institucional político, esto con el objeto de analizar cuáles fueron esas trayectorias, cómo se configuraron esos diseños institucionales a nivel histórico, diseños institucionales que, como yo les había manifestado, se encuentran detrás o no de la prosperidad, así como de la pobreza. Y un concepto clave dentro de la economía política es el concepto de incentivos. Al menos dentro de la economía eso se tiene bastante claro, que si no existen los incentivos correctos, difícilmente existe crecimiento económico. Entonces, de acuerdo con el marco teórico de Daron Acemoglu, si
Las instituciones extractivas, al igual que instituciones inclusivas, son dos conceptos claves dentro de la teoría de Daron Acemoglu, que bien pueden favorecer algún tipo de incentivos, así como pueden existir incentivos para el crecimiento económico, incentivos como por ejemplo la propiedad privada, también pueden existir incentivos para la corrupción. Entonces se trata de analizar eso, cómo los marcos jurídicos, cómo las políticas económicas a nivel histórico del Ecuador participaron en la creación de estos incentivos. Vuelvo a señalar, incentivos que bien participaron en la orquestación de riqueza o bien incentivos que participaron en lo diametralmente opuesto. Puede ser en saqueo, puede ser en corrupción. Entonces se trata de analizar eso. ¿Quiénes diseñaron esos marcos jurídicos? ¿Quiénes diseñaron esos marcos políticos que se encuentran detrás o de la prosperidad o de la pobreza? Parte de esto, bueno, saben que Daron Acemoglu se ciñe a un marco liberal, es claro, su relación íntima con el liberalismo económico, y eso sostiene pues que hay protección de instituciones cuando se garantiza propiedad privada, ese tipo de incentivos. Entonces habría que ver y ser críticos, no ser totalmente como que fieles a la teoría y mirar aquí hasta qué punto es aplicado este sistema de incentivos cuando se trata en términos de economía de mercados. Otro de los aspectos importantes que yo considero para este análisis es si esas instituciones, como yo les había manifestado, esas instituciones históricas, esas políticas económicas, esas leyes, se encontraron detrás de procesos de expropiación, se encontraron detrás de procesos de explotación de grandes capas de la sociedad, y en qué punto, vuelvo a insistir, si esas instituciones diseñadas históricamente terminaron generando pobreza y al mismo tiempo no solo entendida la pobreza como en términos macroeconómicos, sino que la pobreza constituye, como he manifestado, un daño moral a la integridad y a la dignidad humana. De ahí que ese análisis institucional involucre, con lo que he reiterado ya, es un análisis institucional moral. Otro de los puntos importantes son los potenciales vacíos constitucionales. Bien se pueden crear leyes que favorecen un conjunto de incentivos, pero bien que también en el marco del derecho se puede dar lugar a la interpretación de vacíos constitucionales y haber sido aprovechados por grupos, por los diseñadores de la política económica. También se trata de eso, mirar cómo existen esos vacíos institucionales, cómo se emplearon esos vacíos institucionales. Se pudieron haber creado leyes que bien participaron en el crecimiento, en la distribución, pero que potencialmente también fueron leyes que dejaron lugar a vacíos, vacíos que fueron aprovechados por determinados grupos. Entonces, es eso lo que comprende este análisis. Y como parte también de la teoría de Daron Acemoglu, habría que preguntarse quién tiene el poder. Esto es fundamental. Esas leyes, esas políticas económicas que se va a indagar en esta investigación, ¿a quién le dieron poder? ¿Y a quién más bien terminaron disminuyendo su capacidad para exigir derechos o su capacidad para iniciar acciones que bien los pudiesen haber sacado de el estado, un estado de empobrecimiento? Eso es en cuanto a los análisis, los elementos teóricos que contemplo como parte de este análisis institucional político, que como les había manifestado, la investigación parte con ese tipo de análisis, identificando instituciones, leyes económicas. Ahora, esto es importante tenerlo en cuenta relativo a los incentivos para, como había señalado, no solo se trata de un análisis económico, es un análisis que involucra derechos, un análisis que involucra política, y aquí es importante tener claro lo que manifestó Daron Acemoglu. Si bien su obra, con la que ganó el Nobel, se centró en las instituciones económicas, pero otra buena parte se la dedica al análisis de las instituciones políticas. De hecho, hay una relación estricta entre instituciones políticas y instituciones económicas. Instituciones políticas deficientes que bien puedan generar, que puedan desembocar en algún tipo de dictadura o que puedan desembocar también en algún tipo de déficit de controles ciudadanos, pueden impactar negativamente el derecho. Y de hecho, a partir de su análisis comparado en términos de economía política, Daron Acemoglu le atribuye que el diseño de las instituciones políticas, diseños institucionales, políticos, históricos, que tienen
años de antigüedad se siguen reproduciendo a lo largo de la historia y llega a la conclusión de que ahí es donde se puede encontrar un factor que explique estas potenciales diferencias entre países que alcanzaron la prosperidad económica y países que simplemente se encuentran enjaulados o se encuentran en proceso de empobrecimiento. De hecho, los análisis comparativos de Darren Acemoglu nos indican que existen países con necesidades reales, naciones con necesidades reales, que en lugar de experimentar algún tipo de crecimiento, no solo económico, sino también en algún tipo de expansión de los derechos, pues se encuentran más bien en un camino hacia el retroceso. Entonces, de ahí que sea importante considerar análisis económico, análisis político, cuando se trata de comprender cuál es el impacto que tienen las instituciones. Y si bien en esta investigación no se encuentra este objeto como de investigación, pero todo este análisis, como lo había señalado en principio, es para el caso ecuatoriano. Se trata de mirar cuáles son esas instituciones, ¿sí? Crear esa imbricación entre instituciones económicas e instituciones políticas y observar que potencialmente lo que sucedió en la historia, lo que sucedió en la colonia, se sigue reproduciendo en los comportamientos de grupos potencialmente. Es eso lo que se busca. ¿Cómo? Vuelvo a reiterar aquí. Cómo esos patrones, cómo esas instituciones que surgieron en la colonia se siguen reproduciendo a lo largo de la historia ecuatoriana, y lo que hacen es generando un déficit de derechos para una gran parte de la sociedad, al igual que un déficit económico que termina pues incrementando en lo que yo sigo insistiendo es este daño moral que es la pobreza. Y del otro lado, las instituciones políticas, le voy a dar lectura, de una nación determinan la capacidad de los ciudadanos para controlar e influir en su comportamiento. Es muy distinto las políticas, los diseños institucionales, políticos, en los cuales se favorecen los controles ciudadanos de aquellos en los que no se favorecen. Cuando encontramos controles de agentes, cuando encontramos más controles de los ciudadanos, es difícil que élites económicas, grupos económicos que quieren sacar más partido, puedan llevar a cabo ese conjunto de acciones que cuando no existen este tipo de controles. Entonces, se trata también de eso. ¿En qué medida políticas, leyes terminan incrementando la participación de los ciudadanos en el ejercicio del control de sus autoridades? Y pienso que para eso la teoría de Darren Acemoglu da muy buenos elementos para considerar esa cuestión del control, del ejercicio de regulación de los ciudadanos por parte de sus autoridades. Entonces, si ustedes se fijan, se trata, si lo miramos preliminarmente, se trata de enjuiciar a todo lo que corresponde al ente gubernamental. Concepto clave también dentro de esta investigación, lo que se denomina como el cambio que depende del camino, teoría política económica, que en mi opinión nos permite sopesar, nos permite comprender cómo esas decisiones institucionales que se tomaron en el pasado repercuten en el presente. Ya lo había yo dicho, si bien de manera somera, pero cómo lo que pasó en la colonia, la mita, la encomienda, cómo ese tipo de instituciones se reprodujeron en otro tipo de comportamientos ulteriores. De hecho, el análisis comparativo de Darren Acemoglu nos indica que efectivamente esas formas de extraer la fuerza de trabajo, esa forma de explotar a los sujetos y esa forma también de generar pocos incentivos para el cultivo de capacidades, para la propiedad privada, todo ese conjunto de instituciones que se orquestaron en la colonia y que también se entrecruzan interesantemente, aunque Darren Acemoglu lo niega, pero se entrecruzan interesantemente con condiciones geográficas. Efectivamente hay una relación íntima entre condiciones geográficas y también el diseño institucional que les puedo decir que potencialmente va a formar parte de este marco de investigación. Retomo el concepto de cómo la historia define las trayectorias económicas. Y aquí surge una pregunta, si la historia define
las trayectorias económicas, los ritmos de crecimiento, las posibilidades económicas de una nación, si ya están definidas históricamente, entonces se abre la pregunta, ¿qué se puede hacer? Yo pienso que aquí la filosofía política y la ética particularmente pueden dar lugar y complementar favorablemente a ese análisis económico. ¿En qué sentido? Vuelvo a retomar lo del análisis contrafáctico. Se trata de pensar, y si fuese de otro modo, pienso que el diseño de la política económica, de la política pública, ganaría si se ingresa a ese tipo de análisis que ya lo ha hecho Thomas Pogge. ¿Qué pasaría si fuese de otro modo? Entonces, es lo que fomento, lo que deseo hacer en esta investigación. Esto en cuanto a este concepto que, como les había manifestado, me parece un concepto sumamente atractivo para analizar esas trayectorias históricas que determinaron la economía, los ritmos de crecimiento, pero del otro lado, si poco o nada se puede hacer, en este sentido, ¿cómo ingresaría a la filosofía política? Pienso que quizá el análisis institucional moral, el análisis contrafáctico, nos puede dar lugar a pensar en lo que muchos filósofos, entre ellos Michel Foucault, había señalado como pensar en alternativas, pensar desde este otro lado de lo establecido, del statu quo. Y del análisis moral institucional, si bien Thomas Pogge es su representante más importante, pero esto yo le he sumado autores como Martha Nussbaum, ya más propia como de este giro de la filosofía política, de la ética, Peter Singer, y Dworkin, que trabaja pues en ese lado de la filosofía del derecho. Vuelvo a insistir, solo es Thomas Pogge quien es el representante de este tipo de análisis moral institucional, pero yo empleo o complemento la teoría de Thomas Pogge con los aportes de Martha Nussbaum, de Peter Singer y de Dworkin, porque al final son teorías normativas que desde el lado de la normatividad, desde el punto de vista de la ética, podemos enjuiciar si las instituciones son o no culpables, si los diseñadores de esas instituciones son o no culpables de la perpetuación de la pobreza. Entonces, para dimensionar lo que se viene, que ya es la segunda parte, la primera parte, como ustedes pudieron haber visto, es una retroalimentación de los conceptos que yo empleo y que provienen de la economía política. Y ahora lo que viene a continuación es cómo yo voy a entrelazar ese análisis económico, político, de instituciones, ya con lo que yo he definido como el análisis institucional moral. Para esto parto con algunos datos de Hambre Cero, lo que se maneja actualmente, y se sabe que existe un aumento vertiginoso del hambre y la inseguridad alimentaria. Vuelvo a insistir, si bien esos no son datos de Ecuador, que es mi objeto de estudio, pero permiten dimensionar en qué punto la pobreza constituye ser un daño moral y constituye ser un problema de primer orden. Entonces, leo estos datos. Existe un aumento vertiginoso del hambre y la seguridad alimentaria desde el 2015. Factores como la pandemia, los conflictos armados, el cambio climático y la profundización de las desigualdades están repercutiendo seriamente en ese aumento de la pobreza y del hambre. Se sabe en el 2022 que fueron 735 millones de personas, es decir, el 9,2% de la población mundial, quienes experimentaron hambre crónica. Ya les voy a indicar también un relato de lo que implica el hambre crónica. En el 2022, 2.400 millones de personas sufrieron inseguridad alimentaria, y lo que se sabe es que existe un aumento de 391 millones en comparación al 2019. Para ir cerrando esto, el hambre, la pobreza constituyen serios obstáculos para el desarrollo sostenible, generan trampas y esto pues repercute y sigue reproduciendo más pobreza. Y se prevé que para el 2030 más de 600 millones experimentarán hambre, y habría que sumar que los precios de los alimentos cada vez van en aumento. Son algunos datos que yo los he colocado aquí para que dimensionemos, como yo había manifestado, por qué es relevante moralmente la pobreza. Se suma todo lo que corresponde al cambio climático, que yo lo había señalado de pasada, pero se conoce actualmente que con el cambio climático de hecho tiene la fuerza para revertir décadas de avances en el ámbito de la salud. Se pronostica que en el 2030 y el 2050
pudiesen existir 250.000 muertes provocadas por el cambio climático. Y esto se debe particularmente a ¿qué? Alteración del sistema alimentario, aumento de la zoonosis, desnutrición, incremento del paludismo, diarrea, estrés térmico. Son pues factores que se encontrarían detrás de estas potenciales 250.000 muertes, de modo que estos datos ya nos permiten mencionar la gravedad del asunto. Además, se puede sostener que las enfermedades por vectores se pueden incrementar por la transmisión, particularmente son enfermedades transmitidas por la contaminación de ríos y otro tipo de fuentes hídricas. Todos estos elementos nos hacen pensar en lo siguiente. Bueno, antes de hacer las preguntas más de orden filosófico, ¿cómo la filosofía política, la ética participa en el análisis, en la reflexión, en la construcción de propuestas de cambio para estas situaciones? Permítanme leer este fragmento que es de Jan Ziegler. Fue anterior relator de la ONU, trabajó, como ustedes saben, en temas relativos a la pobreza y el hambre. Para dimensionar cómo impacta el hambre, les leo lo siguiente. En los niños subalimentados, la agonía se anuncia con mucha más rapidez. El cuerpo agota en primer lugar sus reservas de azúcar y luego de grasa. Los niños entran en un estado de alatergamiento, pierden rápidamente peso, su sistema se desploma, las diarreas aceleran la agonía, los parásitos bucales de las infecciones de las vías respiratorias causan espantosos sufrimientos, comienzan entonces la destrucción de la masa muscular. Los niños ya no pueden sostenerse en pie, al igual que muchos animalillos, se acurrucan en polvo, sus brazos penden sin vida, sus rostros se asemejan a los de viejos y finalmente llega la muerte. En el ser humano, las neuronas del cerebro se desarrollan entre los 0 y los 5 años. Si durante este tiempo el niño no recibe el alimento adecuado, suficiente y regular, quedará mutilado de por vida. Este fragmento, pienso que con las anteriores cifras, permiten dimensionar el daño que constituye el hambre y la pobreza a la dignidad humana. McNamara, igualmente anterior presidente del Banco Mundial, señaló pues que la pobreza en el nivel absoluto es vivir en el mismo límite de la existencia. Los pobres absolutos son seres humanos con graves privaciones que luchan por sobrevivir en unas circunstancias de miseria y degradación que desde nuestras condiciones privilegiadas casi no podemos concebir en nuestra sofisticada imaginación. Comparados con los que tienen la suerte de vivir en países desarrollados, los individuos de las naciones más pobres tienen un índice de mortalidad infantil 8 veces superior, una esperanza de vida 3 veces más baja, un índice de alfabetización adulta del 60% más bajo, un nivel de nutrición por debajo de los niveles aceptables para cada 2 de la población, y para millones de niños menos de proteínas de las que se necesitan para que el cerebro se desarrolle de forma adecuada. Ese análisis de este fragmento, bien que pudiese ser analizado desde el marco normativo de Martha Nussbaum, pero antes de llegar a ese marco normativo, que como les había manifestado, se entrelaza con los otros componentes de este análisis moral, voy a hacer esta distinción que ya había manifestado en un principio, lo que es análisis moral interactivo y lo que es análisis moral institucional, lo que fundamenta Thomas Bogue. Análisis moral interactivo lo podemos entender como un análisis tradicional, centrado en la acción, centrado en la responsabilidad autónoma individual del sujeto. Eso entendemos por análisis moral interactivo. De modo que si alguien sufre un accidente, potencialmente hubo un responsable, hubo un sujeto directo, hubo un actor que participó en ese daño. A esto nos estamos refiriendo por análisis moral interactivo, que dicho sea de paso, y vuelvo a insistir, es un análisis moral tradicional, parte de la ética, se centra en la acción individual. Aquí viene lo más interesante de Thomas Bogue, que dice que hay hechos lamentables que pueden originarse en factores más bien estructurales o institucionales. Pueden ser culturales, las normas sociales, todo lo que ya había definido anteriormente. Y es aquí, como había mencionado, cómo se entrelaza ese análisis económico, ese análisis histórico de las instituciones, con luego el enjuiciamiento moral de esas decisiones que se tomaron a nivel institucional. Ese constituye, como había manifestado en mi opinión,
el aspecto interesante, el aspecto particular de mi tesis doctoral. Entonces pensemos cómo, por ejemplo, esos diseños institucionales, esas leyes a nivel internacional, que más bien en lugar de fomentar la autonomía para que países pobres puedan hacerse cargo de su propia agencia, más bien existen leyes contraproducentes y que terminan favoreciendo a grupos particulares. Es ahí donde vuelvo a insistir. Es importante ese análisis institucional moral. Pensemos en cómo la desnutrición, por ejemplo, se ha fomentado, o la desnutrición puede darse, aranceles altos a alimentos importados, o cómo el desempleo puede ser el resultado de política monetaria. Si se fijan, aquí estamos ya hablando de diseños institucionales concretos. Vuelvo a insistir en la pregunta. ¿Se puede enjuiciar moralmente a instituciones o se debe de enjuiciar más bien a los responsables de ese diseño de las instituciones? ¿Sí? Y para complementar lo que les había, bueno, aquí tengo una comparación entre el análisis moral interactivo y el institucional. El origen, bueno, el análisis moral interactivo es viejo, parte de los griegos, sí, es un análisis que yo les había dicho ético, que nació con la misma filosofía. Y de otro lado, el análisis moral institucional, que como afirma Thomas Pogge, nace, o más bien quien lo inicia fue John Rawls, pero bien John Rawls como análisis a las instituciones domésticas. Thomas Pogge más bien lo expande a la justicia global. Yo no voy a hacer un análisis de justicia global, si bien toda esta exposición ha dado carácter de justicia global, pero más bien las categorías yo las empleo para el caso ecuatoriano. Quisiera que eso quede bastante preciso. Foco de análisis, análisis moral interactivo, como lo había manifestado, se centra en las acciones y decisiones de agentes individuales, mientras que el análisis moral institucional, en cambio, se centra en las normas sociales, las estructuras institucionales y sus efectos. Herramientas claves, pues lo que les había señalado. Ese análisis permite pensar contrafácticamente. ¿Qué hubiese pasado? Ese análisis contrafáctico es, para analizar moralmente, es pensar, ¿qué hubiese pasado si no se hubiese aprobado esta ley? ¿Qué hubiese pasado si más bien los grupos de interés hubiesen participado en otro tipo de diseño política? ¿Qué hubiese pasado si se hubiese hecho esto en lugar de esto? ¿Cuántas personas posiblemente estarían fuera de un ciclo interminable de empobrecimiento? ¿Cuántas personas probablemente no hubiesen fallecido por inanición? Entonces se trata de pensar contrafácticamente. Ahí es donde radica, como les había señalado, la riqueza de este análisis filosófico moral. Empezar contrafácticamente en cómo si esos diseños institucionales hubiesen sido distintos, ¿qué resultados hubiese dado? Se trata de eso. Finalmente, para ir cerrando, como les había manifestado, si bien eso no forma parte de este análisis institucional moral, yo introduzco las categorías del utilitarismo de Peter Singer y el enfoque a las capacidades de Martha Nussbaum por considerarla dos enfoques que pueden complementar al análisis institucional de Thomas Pogge en dos sentidos. Primeramente, yo sostengo que existe un déficit teórico en el análisis de Thomas Pogge. No está definido con claridad a qué nos estamos entendiendo, por ejemplo, por daño o por injusticia. De ahí que Peter Singer, con las categorías sobre el daño, pueda prestar ese complemento a la teoría de Thomas Pogge. Y del otro lado, pienso que lo más importante, de hecho, este enfoque me parece que el que más se complementa con el enfoque de Thomas Pogge, si bien en su momento ya lo hizo Martha Nussbaum con John Rawls, pero no existe todavía esas aportaciones teóricas en las cuales se encuentre el enfoque de las capacidades y el enfoque de Thomas Pogge. Entonces, utilizo básicamente el enfoque de las capacidades y su deliberación sobre la dignidad, sobre las capacidades, para colocar llamémosle un horizonte normativo desde el cual se pueda enjuiciar la pobreza si es de injusticia o más bien es de infortunio. Son estas teorías morales, estas teorías que provienen de la filosofía, que en mi opinión, como había manifestado, prestan un complemento muy interesante al análisis económico y también pues a este análisis de pobreza. Eso es toda mi presentación. Espero que haya sido pues estimulante para ustedes, que genere reflexiones, y estoy pues abierto, de hecho muy atento. Agradeceré a todos ustedes por sus preguntas, las críticas. Si encuentran esos vacíos, si encuentran esas deficiencias, pues miren, yo gustoso que las acojo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.